Os invito a abrir vuestras Biblias a Isaías 49 para que podáis ver en el texto las glorias del siervo de Yahweh que vamos a ver en esta tarde. Isaías 49 y vamos a dar lectura a los versículos 5 al 7. Dice el texto: Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, al santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Este pasado 15 de julio, España experimentó una gran celebración, la celebración de su victoria importante en la Eurocopa. Y en esta celebración se veía con claridad un plan que se había hecho con el deseo de desplegar plenamente la gloria de este gran equipo. Después de aterrizar en el avión, fueron llevados para comparecer en el Palacio Real ante el rey y la familia real, recibiendo palabras de agradecimiento y poco después fueron felicitados por el presidente en Moncloa antes de ser llevados en autobuses descapotables a vista de todos a la Plaza Cibeles, donde les esperaba miles y miles de aficionados, un mar de rojo, gritando y adulando al equipo, con participación de muchos músicos famosos, celebrando el éxito de la selección española. Y ahí en Cibeles subieron a una plataforma que se había montado con luces, con música y con pantallas enormes para que todos pudiesen ver a estos jugadores. Y fue evidente a lo largo de la celebración que se había hecho un plan predeterminado con detalle para maximizar la gloria y honra para este gran equipo. Pero lo que vemos en Isaías 49 es otro plan, el plan de Yahweh de maximizar la gloria para su siervo, no por ganar una copa, sino por obrar la salvación de Dios. Y no solo para una nación, sino para todas las naciones de la tierra. Y es este plan de traer gloria a su siervo glorioso que vemos revelado en Isaías 49. Nos acordamos de que Isaías escribe a los judíos en cautiverio en Babilonia más de 100 años en el futuro y les proclama la salvación de Dios. Primero, que Él iba a rescatarles de su cautiverio por su siervo, ese minúscula que se llamaría Ciro, este rey del imperio medo-persa que restauraría a Israel a la tierra, pero también proclama una mayor salvación, no de un mero cautiverio, sino una salvación que implicaría una restauración total, tanto material como espiritual. Y lo que Yahweh declara por medio del profeta Isaías es que Él obraría esta salvación por medio de su siervo, S mayúscula.
Y por medio de varios cánticos del siervo en Isaías, Dios va revelando distintas facetas de la persona y obra de su siervo, para que Israel y nosotros podamos identificar al siervo al ver estas profecías cumplidas en un hombre, para que sepamos que este hombre es el Mesías, el siervo de Yahweh, y para que al ver estas profecías cumplidas en él, pongamos toda nuestra fe y confianza en él para la salvación y vida eterna. Y es en medio de uno de estos cánticos en Isaías 49 que tenemos el privilegio de observar una conversación entre la Trinidad, entre el Padre y su Hijo, el siervo. Una conversación donde el Padre declara su plan de exaltar a su Hijo al hacerle la fuente eterna de salvación, tanto para Israel como para todos los que Él salvará de entre las naciones. Y en versículo 5 de Isaías 49, el siervo revela su preparación para su ministerio, que para llevar a cabo la salvación, él tendría que hacerse hombre, tomando carne y sangre, naciendo de una mujer, siendo hombre, para poder llevar los pecados de los hombres, muriendo en su lugar. Pero no solo esto, sino que en versículo 5 proclama que el propósito de Yahweh para su siervo es restaurar a Israel y hacer que Israel vuelva a él, que sea reconciliado con Dios. Y él también proclama que Yahweh le glorificará. Dice versículo 5, honrado, la palabra es glorificado soy a los ojos del Señor. Y esta frase, hermanos, nos demuestra que central en el plan de Dios para salvar a pecadores no son los pecadores. Central en su plan de salvar a los pecadores es la gloria de su siervo. Y al hacer y proclamar su plan de salvación, lo que Dios busca por medio de ello es la gloria de su Hijo. Ese es el centro. Pero Yahweh no glorificará a su Hijo por darle un desfile y hacer una fiesta, sino que Isaías 49 versículos 6 y 7 nos revela el plan de Dios de glorificar a su Hijo al ponerle como la única fuente de salvación por medio de su sufrimiento en el lugar de pecadores. Y en versículos 6 y 7 esta tarde vamos a ver que Dios declara dos facetas del ministerio del siervo por las cuales Él será glorificado. Dos facetas del ministerio del siervo para que Él sea glorificado. Y vemos la primera faceta en el versículo 6. Y es el glorioso alcance del ministerio del siervo. El glorioso alcance del ministerio del siervo. El siervo será glorificado por el alcance de su ministerio. Mirad el texto. El siervo hablando dice en versículo 6, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios va a glorificar a su siervo por el alcance de su ministerio. Será un ministerio internacional, un ministerio sin límite geográfico ni cultural. Así su gloria será vista en todo el mundo y Él recibirá adoración global. Y esta realidad de la salvación del siervo debe asombrarnos.
porque al leer el Antiguo Testamento vemos que después de dispersar todas las naciones por su pecado en la Torre de Babel, en Génesis 11, el enfoque principal del desarrollo del plan de Dios en este mundo está en Abraham, su escogido, y sus descendientes, los israelitas. Dios escogió a Abraham, escogió a Israel y estableció su pacto con ellos. Ellos son su pueblo especial, escogidos por él para reflejar la gloria de este gran Dios, atrayendo a todas las naciones a venir y ver el gran Dios que moraba en medio de ellos. Pero en las páginas de las Escrituras vemos que Israel no cumplió su propósito. No reflejaban la gloria y la santidad de su Dios. No le servían ni le glorificaban como Él merece. No eran esa luz que alumbraría a todo el mundo con la gloria de Dios. Y nos acordamos de que Isaías no escribió estas profecías a un Israel que estaba cumpliendo su propósito de existir, trayendo gloria a Dios, sino totalmente el opuesto. Estaban trayendo reproche a su nombre, sufriendo las consecuencias de su idolatría y adulterio espiritual en el cautiverio como esclavos en Babilonia. Israel no era el siervo adecuado para traerle gloria a Dios en este mundo. Israel necesitaba un Salvador. Y es lo que Dios les promete en versículo 5 de Isaías 49, que el siervo es el que va a hacer que Jacob vuelva a Dios y que Israel se reúna con él. Y versículo 6 afirma esta realidad, que el siervo obrará, dice el texto, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Este es el propósito de Dios para su siervo. Él va a restaurar el pueblo de Israel. Traerá una restauración, dice el texto, a los que quedaron de Israel, a un remanente. Es la realidad que Dios escogerá y salvará a un grupo de israelitas, hablando de judíos étnicos, por medio de su siervo. Y esto será una restauración total, que implicará un retorno a la tierra y el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham de tierra y bendición, pero también implicará una restauración espiritual al establecer el nuevo pacto con ellos. El siervo va a quitar sus corazones de piedra, torcidos por el pecado, va a perdonar todos sus pecados y va a darles corazones nuevos, poniendo su espíritu dentro de ellos, para que siempre anden en sus caminos. Y en esta restauración Israel hará lo que nunca han podido hacer en su historia. Morarán seguros en la tierra, con Yahweh en medio de ellos, y ellos le servirán glorificándole para siempre. Y este es el ministerio central del siervo, traer esta restauración a Israel, la nación. Ahora hay algunos que quieren decir que estos pasajes se refieren al ministerio del siervo a la iglesia y no a Israel étnico, y niegan que hay futuro para Israel como nación, diciendo que este pasaje tendrá su cumplimiento en la iglesia. Pero el texto no deja lugar a esta interpretación, porque en la próxima frase Dios proclama que el siervo también traerá salvación a las naciones, a los gentiles. Habla de ellos como un grupo aparte de Israel. Pero el siervo, como sabemos en Mateo 15:24, es enviado primero a las ovejas perdidas de Israel. Y podemos saber con certeza
que Él cumplirá su propósito, que Él obrará esta restauración que Dios prometió a Israel como nación, esta salvación del pueblo de Dios que será tan milagrosa, una salvación tan grande para el pueblo de Israel, pero a la misma vez tan pequeña. Porque el plan de Dios no es que su siervo solo reciba la gloria de su pueblo escogido Israel. Dice versículo 6 que esto sería poca cosa, algo insignificante, algo que no tiene el peso de gloria que el siervo merece, sino que en el amor del Padre al Hijo, Él le pone como luz de las naciones. En un mundo corrompido por el pecado, yendo rumbo al infierno en la oscuridad, Dios le ha puesto a su Hijo como luz, como la única fuente de salvación, no solo para Israel, sino para todo hombre que cree en este siervo. En su amor, Dios el Padre ha puesto a su Hijo amado como este gran Salvador, fuera de quien no hay salvación. Él es el Salvador y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Y como el único Salvador, el siervo es el único que recibe adoración de Israel y adoración de toda nación y lengua y tribu. Y así vemos el propósito del Padre en la salvación es glorificar a su Hijo en su pueblo Israel y en las naciones, y lo hace por este glorioso alcance de su ministerio. Él es el Salvador para todo el mundo. Pero el Padre no solo busca la gloria de su Hijo por el alcance de su ministerio, sino segundo, le trae gloria por la gloriosa paradoja del ministerio del siervo. Es la segunda faceta del ministerio del siervo que le trae gloria. Es la gloriosa paradoja de su ministerio. Lo vemos en versículo 7. Mirad el texto. Dice, así dice Yahweh, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Este versículo nos muestra que el siervo será glorificado a pesar de y por medio de la paradoja de su ministerio, porque no solemos adular y apremiar a los perdedores. La selección española no recibió la gloria porque perdieron y fueron humillados al nivel internacional, pero el siervo sí recibirá gloria por medio de su humillación. Mirad el texto, describe a Dios. Así dice Yahweh, el Dios autoexistente, el Redentor, el Santo suyo, este gran Dios que soberanamente guía toda la historia para cumplir sus propósitos de traerse gloria a sí mismo, este Dios que ha prometido su salvación y que cumplirá su propósito. Pero este Dios tan grande y sublime tiene por su siervo a uno que se llama despreciado. Habla al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Qué descripción tan chocante, qué contraste tan agudo
El glorioso siervo del Dios de los cielos va a ser un hombre despreciado, contado como nada, odiado por las masas, a quien los gobernantes de este mundo ven como un mero esclavo. Esta es la paradoja, que este gran siervo del gran Dios que obrará una salvación tan grande, vendrá en humildad, y los que le ven no le glorificarán, le despreciarán. Es lo que dice Isaías 53, versículo 2, hablando del siervo. Declara que él no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. El siervo no vendrá con toda pompa y esplendor. No habría nada en su apariencia para atraer la adulación de los hombres, sino que sigue diciendo en versículo 3 de ese capítulo que él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Me acuerdo de haber visto en un partido de baloncesto que a un jugador se le rompió la pierna y se le salió el hueso de piel. Y fue tan horrífico que ni podríamos mirar, tuvimos que apartar y cubrir nuestros ojos. Y el texto dice que así será con el siervo en su venida. Isaías 52:14 dice que su apariencia será desfigurada más que la de cualquier hombre. Sufrirá tanto que al verlo solo podrías apartar los ojos mirando al suelo, golpeando el pecho por lo que tus ojos han visto. Esto no parece ser una descripción del siervo del Dios sublime y glorioso que llevará a cabo una salvación tan gloriosa y global. Y no entendemos esta paradoja hasta que entendamos que es por medio de su humillación que el siervo obra la salvación. Porque este siervo va a ser despreciado y humillado y afligido y azotado y aún crucificado en una cruz ante los ojos de todos. Pero Isaías 53 nos declara que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Su sufrimiento fue porque el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y fue por sus heridas que hemos sido sanados. Es por la muerte sustitutiva del siervo en el lugar de pecadores como nosotros que somos perdonados, que la ira de Dios contra nuestro pecado es propiciado, porque Él murió en nuestro lugar, llevando nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros seamos salvos, reconciliados con Dios para morar en su presencia y servirle y glorificarle por toda la eternidad. Y esta es la paradoja, que para obrar esta salvación tan gloriosa, el siervo tendría que sufrir humillación y desprecio y muerte. Pero que después de su obediencia sabemos que el siervo Jesucristo recibió una recompensa de su Padre. Filipenses 2:9 declara que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, es decir, a causa de esta obediencia hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la paradoja, que es
tras su humillación, por medio de su humillación, que el siervo será glorificado, que Dios le hará el supremo y que él recibirá la adoración de toda la tierra, no solo por Israel, sino por todas las naciones, toda lengua, tribu y nación. Y como afirma el versículo 7 de nuestro pasaje, aún los poderosos de la tierra caerán al suelo en adoración del siervo. Dice el versículo 7, lo verán reyes y se levantarán. Cuando entre el rey, todos se ponen de pie hasta que el rey se siente, pero los reyes son los que aquí se pondrán de pie en reverencia ante el que es rey de reyes y señor de señores. Y sigue diciendo, los príncipes se postrarán ante él. Por medio de su muerte en ignominia, este texto nos muestra que el siervo será glorificado. Por esta gran paradoja, el siervo humillado se hace sublime y excelso. Y este es el plan de Yahweh. El versículo termina declarando que todo esto, tanto la humillación como la glorificación de su siervo, será a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. En otras palabras, el siervo será glorificado porque el Dios Santo que cumple sus propósitos así lo ha planeado. Este mundo busca glorificar a sus héroes con desfiles y premios y celebraciones, pero Dios ha hecho este plan para glorificar a su Hijo al ponerle como la única fuente de salvación para pecadores como tú y yo por su muerte y resurrección. Y Jesucristo es este siervo. Él es quien vino y sufrió y murió en el lugar de pecadores, llevando los pecados de todos los a quienes Él ha escogido que creen en Él para la salvación. Así que si no lo has hecho hoy, confía en el siervo que Dios ha enviado para obrar salvación y hacer luz a las naciones. Arrepiéntate de tus pecados. Confía en Él para tu perdón y reconciliación con Dios. Y para nosotros que somos creyentes, también debemos responder a este pasaje maravillándonos con la salvación que Dios ha proclamado, con este gran siervo que se humilló y sufrió para que tengamos salvación. Respondamos esta semana buscando glorificar al siervo de Yahweh, nuestro Señor Jesucristo, confiando en Él y viviendo en obediencia a Él para su gloria y honor. Dios, te damos gracias por esta revelación de tu plan de glorificar a tu Hijo amado. Gracias por Cristo y su amor demostrado por su muerte en la cruz. Da salvación a los que no te conocen. Señor, llévales a creer en tu siervo Jesús. Para nosotros que somos salvos, Señor, ayúdanos a glorificarle, a ser testigos de Él, a proclamarle a todas las naciones para que otros, muchos, lleguen a conocerte y a tener salvación por medio del siervo. Te adoramos y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.